Está. A ver. Bai. Bueno, puntualidad británica. Gaur da bigarren hitzaldia, lehengo martxoan izan zen lehenbizikoa, emakumearen auziari buruz eta psikoanalisiaren ikuspegitik azaldutakoa. Orduan, Bilma esautzen zute, eta nik uste gaur gaia nahikoa dagoela azaltzeko, eta kasi zuzenean hasiko gaituk. Gero azken garaian egongo da tarte bat elkarrizketarako eta galderako eta hori. O sea que, sin más, vamos a iniciar el segundo ciclo de la conferencia sobre la causa de las mujeres y el psicoanálisis. En marzo se hizo la primera charla y hoy toca la segunda. Vilma Cocoz, que ya la conocéis. Bueno. Empezamos ya. Es que ricasco, Juan Ignacio. Tenemos la suerte de poder compartir una feliz noticia que concierne no solo a las mujeres, pero especialmente a las mujeres y a los defensores de la libertad. La Fundación de Mujeres Libres de Rojava, en el Kurdistán sirio, ha conseguido instaurar un confederalismo democrático siguiendo las indicaciones de su director espiritual, que es Abdullah Öcalan, dirigente kurdo que lleva 20 años detenido ilegalmente en una isla turca. Esta Fundación de Mujeres Libres y la Confederación que han conseguido organizar podría poner fin, es la opinión de una socióloga alemana que se ha ido corriendo para allá, podría poner fin a las guerras de Oriente Medio. Ya ha logrado evitar en distintos momentos baños de sangre. Reúne una población diversa, asirio-caldea, árabe, kurda, con diversidad religiosa, musulmanes, cristianos, yezidis, alevis. Y se basa en la igual participación de los hombres y las mujeres, en la liberación de las mujeres del Estado Islámico y en la acogida de cientos de miles de refugiados. Han decidido poner fin a lo que llaman el patriarcado capitalista, es decir, la organización que solo se rige por el poder y los beneficios económicos. Ahora las necesidades sociales se resuelven en forma conjunta, siguiendo los conocimientos de la gineología, la ciencia de las mujeres que respeta Öcalan. Está prohibida la poligamia, prohibida la boda con menores y prohibida la violencia. Cada una de las decisiones que se toman se deliberan entre hombres y mujeres, porque es un gobierno mixto y representativo. Pero hay una cosa muy importante también, que es la conversación que mantienen sobre las decisiones que están tomando, porque saben que la educación, que la interiorización de esos principios lleva mucho tiempo y es muy lenta. Y entonces hay que tomarse el trabajo de hablar
de reflexionar, de pensar con los jóvenes, que son los que van a transmitir a los demás lo que están consiguiendo. Creo que es la primera realización completa de los principios de la Revolución Francesa, en el sentido de que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la siguiente Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que fue escrita 2 años después de la otra por Olympe de Gouges, parten de la base de que los derechos fundamentales son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Por esas fechas, Olympe de Gouges, por cierto, tuvo un final nada feliz, porque terminó próxima a los girondinos y fue decapitada, y recién en el año 89 fue restituida su memoria, y hoy en día está considerada incluso su obra literaria, que la tiene. Y hablando de mujeres luchadoras y libertarias, Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, muy pendiente de lo que ocurría en Francia, escribe en 1792 La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Allí refuta la diferencia entre el hombre y la mujer, sobre todo en lo relativo a la educación. Responde a Rousseau, que pensaba que a las niñas había que educarlas para el placer, y dice que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a la educación y a la formación. Se estableció como escritora independiente en el Londres de la época, y seguramente a algunos les sonará porque es la madre de Mary Shelley, es decir, la abuela de Frankenstein, si me permiten. Es un personaje extraordinario que vivió su vida intensamente como escritora, como activista y como mujer. Y nos da una idea del clima que había en ese momento, por supuesto vinculado a los ideales también de la Ilustración. La Revolución Francesa, decía al principio que las mujeres kurdas han conseguido la realización completa de los ideales de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha permitido que hoy mismo podamos disfrutar de algunos derechos, por supuesto, sin completo, mejorable, por supuesto, pero fue un cambio importantísimo en la organización de la sociedad. Sin embargo, en cuanto a las mujeres que participaron activamente, tanto mujeres de la clase burguesa como del campo, habían fundado clubes femeninos donde se reunían a hablar de cosas de mujeres, pero esos clubes femeninos duraron poco tiempo. Al poco tiempo los cerraron y, por supuesto, mantuvieron sus compañeros la idea de que ellas eran musas también de la revolución, pero de una manera discreta, como musas, no como agentes activos como efectivamente habían sido. Habría que pensar si esta injusticia, junto a otras, no tuvo que ver con lo que vino más tarde. La Comuna de París, en 1871, les pido que tengan comprensión por estos saltos históricos, pero que nos van a permitir situarnos en el momento actual.
En la Comuna de París, en el año 1871, se fundó la Unión de las Mujeres. De esta unión de las mujeres destaca, también participaron activamente, se reconoce como el primer gobierno ciudadano en el que participó la clase obrera. Ahí en la Unión de las Mujeres había una voz destacada que era Louise Michel. Era maestra y tenía una idea muy clara de lo que quería para la educación. Una educación no jerárquica y que transmitiera valores republicanos. Pretendían la igualdad salarial, el derecho al divorcio, la educación de las mujeres, la separación de la Iglesia y el Estado y el final de la división de los hijos entre legítimos e ilegítimos. Es verdad que tanto la Revolución Francesa como la Comuna de París tuvieron muchas dificultades, bueno, un final trágico en el caso de la Comuna y en el caso de la Revolución, bueno, sus más y sus menos. Pero lo cierto es que la llama ya estaba, la semilla ya estaba y empezó a diseminarse rápidamente y en el caso de las mujeres que participaron en los movimientos, en los primeros movimientos socialistas y los primeros movimientos feministas, hay que destacar una figura como Clara Zetkin, que en el primer Congreso de Mujeres Socialistas, en 1907, se dirigió a sus compañeros para hablarles y decirles: la causa de las mujeres es inseparable de la causa de los trabajadores. Ya en el Congreso de Gotha en 1896 había explicado su diferencia con las feministas y sufragistas. Y le había hablado así: quienes desean ser compañeras de su esposo verdaderamente y educar a sus hijos, se desgarran ante la doble esclavitud que les toca vivir, la del trabajo, fuera de casa, en las fábricas o donde sea, y el trabajo doméstico. En este sentido, pensaban que la única solución para aliviar la vida de las mujeres era reestructurar la sociedad y, por supuesto, reestructurar la economía, en una economía más justa. Sin embargo, cita en esa intervención nada menos que a Nora de Ibsen, el famoso personaje de Ibsen, que es un ícono feminista, ¿verdad?, de Casa de Muñecas, que concluye cuando ella se marcha, renunciando a sus deberes como esposa y como madre, porque fundamentalmente descubre que tiene un deber más importante que cumplir respecto a sí misma. Y Clara Zetkin, en ese congreso, ante todos los hombres del partido, les dice: el personaje de Nora de Ibsen voy a leer un poquito más. Seríamos injustos con el movimiento de mujeres burgués si solo quisiéramos reducirlo a motivos económicos. No, también incluye un aspecto moral y espiritual mucho más profundo. La mujer burguesa no solo pide ganarse su propio pan, sino también tener una vida espiritual y desarrollar su propia personalidad. Es precisamente en estos estratos donde encontramos aquellas figuras trágicas como Nora, tan interesantes desde el punto de vista psicológico. Mujeres cansadas de vivir como muñecas en una casa de muñecas, que desean participar en el desarrollo de la cultura moderna
y tanto en el aspecto económico como desde el punto de vista moral, espiritual, las aspiraciones de las feministas burguesas están plenamente justificadas. En el comienzo del seminario de la ética de Lacan se refiere al contexto ibseniano donde surgió el descubrimiento de Freud. Es decir, que Freud recibía el reclamo de estas mujeres feministas burguesas, a las que se refiere Clara Zetkin, las recibía y gracias a su manera de escucharlas y a concederles la palabra para que pudieran crecer desde el punto de vista espiritual y cultural, como dice Clara Zetkin. En ese caso, es verdad que partían del sufrimiento de los cuerpos y de la inhibición y de dificultades muy grandes, pero ahí se gestó algo porque Freud, dice Lacan, tradujo en términos de la ética la demanda femenina. Es decir, que las mujeres pedían algo que alcanzó un tratamiento por parte del psicoanálisis, un tratamiento ético, en el sentido en que el psicoanálisis es la vía que permite rescatar el deseo, que estaba completamente perdido para esa mujer en su sufrimiento y en sus síntomas. Ese punto es interesante porque a nivel de la historia del feminismo, porque Clara Zetkin ha sido muy maltratada por algunas, de un lado y de otro, en el sentido de su crítica al feminismo, pero se han publicado las actas de los congresos feministas de esa época. Podemos saber lo que decían las sufragistas, podemos saber lo que decían lo que ella llama burguesas, podemos saber a qué acuerdos llegaban y qué firmaban todas juntas. Y les digo que es de admirarse. Ya quisiéramos tener ese nivel de debate, de respeto por las diferencias y de, por lo tanto, poder acceder a soluciones comunes, a soluciones que respetan la opinión de personas que no piensan igual. Clara Zetkin era íntima amiga de Rosa Luxemburgo, que merecería una conferencia aparte, solo para ella, o más. Rosa Luxemburgo destaca dentro del movimiento socialista por su compromiso pacifista. Ella estaba convencida de que había que cambiar el orden de las cosas, que había que organizar la vida de las personas de otra manera, a nivel económico, a nivel político, y pensaba que cuando en 1914 se precipitaba la Primera Guerra Mundial, pensaba que los partidos que representaban a los obreros iban a propiciar la huelga y que los obreros no iban a ir a la batalla, no iban a pelear unos contra otros, obreros de la misma clase de países distintos, que iban a respetar el lema marxista, proletarios del mundo, uníos. Pero no fue así. Y el partido socialdemócrata firmó los créditos de guerra y, tristemente, ella, junto a Karl Liebknecht, se tuvieron que marchar del partido y, bueno, organizaron luego el grupo espartaquista con un gran compromiso por su parte, pero ella fue finalmente acusada de cosas horribles y finalmente la asesinaron. De esta época también destaca
otra mujer, rusa judía, Emma Goldman, que llegó jovencita a los Estados Unidos y a trabajar como obrera y se convirtió en la mayor oradora anarquista de los Estados Unidos. Recorrió Estados Unidos de arriba abajo, convocando reuniones, hablando con la gente, intentando transmitir la necesidad de una organización colectiva para cambiar las cosas. Tenemos ahora la suerte de que se ha publicado en español su autobiografía, que por cierto existe gracias a Peggy Guggenheim, que le pagó el sustento para que se situara en una casa en la Provenza francesa y se dedicara a escribir. O sea que muy bien por parte de Peggy en ese caso también. Se llama Viviendo mi vida y se los recomiendo vivamente. Llegó a ser expulsada de los Estados Unidos, conocida como el peligro rojo total, y también evidentemente perseguida por la policía, en fin. Pero aún así, aún a pesar de las persecuciones y demás, la gente quería escucharla. Y la gente luchaba por escucharla y logró finalmente la consideración que merecía. No sé si logró los cambios que esperaba en Estados Unidos, pero bueno, ese es un tema aparte. Lo que sí vemos en esta época de estas grandes mujeres, finales del siglo XIX y principios del XX, es que se hace patente el fin del patriarcado. Y este punto es importante porque existe mucha confusión respecto al patriarcado, al concepto mismo, a cómo se lee, cómo se interpreta. El patriarcado es un orden simbólico, una organización de los lazos entre las personas y por supuesto también de las familias, etcétera, que tiene su origen en las primeras, al menos tal como lo conocemos en Occidente, tiene su origen en el pueblo de Israel. De hecho, en la Biblia son venerados los patriarcas, ahí empieza todo. Y llega su influencia como estructura simbólica, evidentemente, hasta la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa queda escrito que no es el padre, no es vía el padre que se van a formar las familias, que es el padre que decide, etcétera. No, es una elección libre de las personas, como hombre y como mujer. Pero hay más datos respecto a lo que se llama el fin del patriarcado. Lacan sitúa el fin del patriarcado en además de lo que acabo de comentar, en la gran movilidad social que se produjo por razones económicas en esa época. Y dice, no es casual que un judío desplazado como Freud, que nació en un lugar de Galicia, concibiera nada menos que el complejo de Edipo, cuando su familia tuvo que desplazarse a Viena por razones económicas. Él tenía 3 años. Y a convivir con una realidad social completamente nueva, que era que las parejas ya no las decidía, evidentemente, el padre ni el patriarcado, como había sido hasta ese momento. Las familias se entremezclaban, se recomponían, algunas eran burguesas, otras no, venían de distintos sitios, y en ese espacio, dice Lacan un poquito y de manera irónica, el judío ateo concibió el complejo de Edipo. Ahora, el problema del complejo de Edipo y la función del padre no es algo que a Freud
que lo dejara como, bueno, ya está. El complejo de Edipo es la humanización del deseo, consiste en que la función del padre ejerce una prohibición para el hijo, para la madre, y por lo tanto funda la exogamia porque consiste esencialmente en la prohibición del incesto, que no hace falta pensarlo como una realización de una relación sexual, por favor, también. Pero cuando Freud concibe el Edipo como la humanización del deseo, es porque permite que haya un afuera de la familia. Si esto está prohibido, entonces hay que buscarlo afuera, y eso mismo es lo que pone en marcha, según él, el deseo. Pero su investigación sobre la pregunta fundamental, ¿qué es un padre?, no concluyó ahí. La neurosis, la gente que él trataba, le traía problemas en relación a qué es un padre, que le llevó a seguir investigando y a seguir conceptualizando esta función como la base de la organización de la familia y del patriarcado. En 1925, Freud ya había escrito Tótem y Tabú, donde propone un mito del origen de la humanidad, en donde el padre ha sido asesinado. En resumen, muy breve, existían antes de la humanidad las hordas de los seres prehistóricos no aún humanos, y frente a la pregunta cómo se produjo la humanización, la cultura, cuál es el origen de la cultura y de la sociedad, Freud propone este mito. Existían hordas, las hordas eran comandadas por los machos, el Urvater, el padre primordial, y un día se organizaron los hermanos, evidentemente impulsados por la madre, y mataron al padre y se quedaron con el poder. Pero para no reiterar esto indefinidamente, lograron un acuerdo, un pacto simbólico entre los padres, entre los hermanos, que no iba a haber ninguno más que pretendiera ocupar esa función y que iba a ser un arreglo fraternal, solidario entre los hermanos. Sin embargo, esta idea de que el sentimiento de moral y la ética proviene de la culpa por haber matado a alguien que tanto ha dado a las premisas de la religión católica, la culpa por un crimen que se habría cometido y del que todos participamos por ser seres humanos. Había algo que le preocupaba a Freud: cómo salir de eso, de la consistencia que tenía ese tipo de explicaciones para justificar el malestar interior que cada uno siente, para justificar los problemas de conciencia. Y que en el año 1925, en donde verdaderamente se empiezan a ver hasta qué punto se empiezan a mostrar las consecuencias del fin del patriarcado. ¿Por qué? Porque las ciudades se llenan de masas de personas que han sido desplazadas de sus hogares, que ya no tienen relación con su papá y su mamá. Y los estudios hechos sobre esta época en Alemania son excepcionales. Entonces, se empiezan a formar las masas con líderes. Y Freud dice,
¿Cómo se constituye alguien en líder? ¿Por qué la masa acepta que alguien lo dirija? Se empieza a interesar por el problema de la sugestión, cómo la palabra y la voz del otro te puede llevar en una dirección incluso que puede estar en contra de lo que creían tus principios. Y entonces, la explicación que da es que el líder vendría como un sustituto paterno, como un ideal al que hay que seguir. Divide las masas en dos: la parte horizontal, que hace que la gente crea que es igual que el otro, y la identificación vertical con el ideal que dice hacia dónde hay que ir. Sí, como dice Éric Laurent, eso estaría bien si el líder te lleva en la buena dirección. Pero si el líder se convierte en el enemigo de la humanidad, como fue el caso, entonces la cosa ya no es tan agradable. Y Freud, con este análisis excepcional de el componente libidinal de las masas, el deseo personal se deja de lado, se renuncia, se sacrifica para seguir el deseo del líder. Esto pensado en esa época, es decir, en esta época de máxima industrialización, en donde la familia quedaba ya reducida a lo mínimo y la consistencia del pensamiento, del saber, ya no se esperaba de los padres, se esperaba de fuera. Es el lugar de incidencia para la sugestión de cualquiera que venga a decir que tiene la buena solución. Y la buena solución es, como dice Lacan, trabajen, sigan trabajando, que yo me ocupo de lo demás. El problema es que en ese patriarcado, en donde parece que una figura paterna viene a orientar de nuevo las cosas, ya es un patriarcado ilegítimo. El líder que se enseñorea de su poder para decir por dónde tienen que ir, incluso llevando a la destrucción, el líder fascista, el líder nazi, el líder franquista, que invoca los valores de la familia, el trabajo y la patria, ya no es el patriarcado que pensó Freud. El patriarcado que pensó Freud es muy interesante seguirlo, seguir su pensamiento, porque él retoma los orígenes y dice cómo es posible que a partir de un origen común haya surgido un pueblo que organiza una religión, el pueblo judío, y otro pueblo que organiza la tragedia y la filosofía, el griego. Entonces, de este asombro surge la construcción freudiana sobre un padre, y dice claramente, el patriarcado es un progreso respecto al matriarcado. ¿En qué sentido? En que el matriarcado deja a los hijos sujetos, demasiado sujetos a la sensibilidad, sin algo superior, cultural, sublimatorio. Para Freud el padre era una conquista cultural y por lo tanto se podía corregir y por lo tanto se podían modificar sus imperfecciones. El problema es que el patriarcado fue usado para los peores fines políticos y religiosos. No digo que haya sido todo mal y todo lo peor. No soy freudiana, tan freudiana en ese punto, que pensaba que la religión era una ilusión.
Hay que tomarse muy en serio la religión, decía Lacan. No es solamente una ilusión que se puede dejar caer. De hecho, Lacan se tomó muy en serio la religión y nos ha ayudado a apreciar, por ejemplo, el enorme trabajo teológico que se realizó durante la Edad Media, el enorme trabajo artístico que significó sacarle a Abraham el estatuto de patriarca fundamental, es decir, aquel que permite un progreso espiritual, no ser solo seres de horda, familia natural, sino familia humana, cultura, organización espiritual. Pero la Iglesia Católica tenía que convertir a la familia en un paso más allá, en la familia divina, y eliminar al patriarca de su lugar para colocar el gran Padre Universal. Aún así, Freud considera que la religión católica es una superación de la judía. Pero ese es otro tema, muy interesante también. Sin embargo, durante la Edad Media surgieron cosas increíbles, además de toda esta gran construcción de que el cosmos, la religión divina, permitía organizar la religión, la familia terrenal, la Iglesia con su poder distribuyendo, etcétera, que ya conocemos. Sin embargo, en la Edad Media, en el siglo XI, surge una nueva producción cultural. La dama es la mujer, pero se la concibe como dama y la relación con ella va a dar lugar a lo que se llama el amor cortés. Y la mujer empieza en ese momento a participar activamente de las cosas que entiende. Entiende sobre el amor, entiende sobre las cuestiones culturales, espirituales, incluso llegan a ser es muy divertido, un tribunal del amor cortés, donde deciden si el señor ha actuado de acuerdo a las reglas de la honestidad respecto a la dama o no. Porque fue todo un código de conducta para civilizar a los hombres, que eran muy rudos y trataban a las mujeres de cualquier manera. Y ahí empezó este gran movimiento cultural que luego ha derivado en la participación de las mujeres en la cultura de la conversación. Ahí donde haya un lugar para conversar, ahí tienen que estar las mujeres. Y llegamos así, dando un salto enorme, final de la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos. Entre los muertos no mueren solamente las personas, muere el psicoanálisis freudiano, porque los nazis prohíben practicar el psicoanálisis, donde las mujeres tenían una participación activa. El psicoanálisis, decía Freud, no se puede ocupar solamente de las burguesas, como Nora. Los estados tienen que ofrecer centros gratuitos para que la gente pueda recurrir, encontrarse con un psicoanalista, si es necesario, y no quedar sometido a la medicación o a cualquier otra cosa como era en la época. Tenemos la suerte y el orgullo de decir que la escuela lacaniana ha hecho realidad el deseo de Freud y que tenemos centros gratuitos para atender a las personas que lo necesitan. Eso es parte de nuestro orgullo. Sin embargo, posguerra, acabada en el 45, Simone de Beauvoir, en lugar de tomar en cuenta todo esto, en lugar de tomar en cuenta lo que estaban haciendo las mujeres para recuperar Europa de la destrucción total, escribe El segundo sexo, acusando a Freud de las cosas más increíbles y habiéndolo leído
es de oídas, porque uno ve en El segundo sexo que Simone de Beauvoir no ha leído a Freud. Y sin embargo se convierte en la Biblia feminista. Bueno, vamos a ver. En la misma época, Lacan ya había empezado la traducción de Freud, la vivificación de Freud, que todos pensaban que estaba muerto. Y los psicoterapeutas habían hecho ya un menjunje para apropiarse del psicoanálisis y decir psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia dinámica, junguiana, reichiana, psicoterapia. No, Freud lo tenía muy claro, año 1907. El que dice que hace psicoanálisis tiene que responder a ciertas exigencias. Y si no, que diga que hace psicoterapia. Muy bien, 1907, antes de que todo esto ocurriera. Llegaron a quedarse con uno de los centros de atención gratuita, el Instituto de Berlín. El primo de Goebbels se quedó con ese centro para transformarlo en un centro de psicoterapia aria, antifreudiana. Es otro patriarcado el que se juega ahí. Parece que Simone de Beauvoir, lo cuenta Miller, lo llamó a Lacan y le dijo que si le podía dar algunas clases rápidas de lo que dice el psicoanálisis sobre la mujer, etcétera, para poder incluirla en el libro. Y que Lacan le dijo, siento señora, es imposible unas clases rápidas, esto no se resuelve así. Bueno, ella continuó y escribió esta cosa. Bueno, Lacan, respecto a la interpretación sesgada de Simone de Beauvoir y completamente extraída de las condiciones históricas que se estaban viviendo, Lacan toma el problema del falo para decir el falo no es el pene. Esto lo sabían los griegos muy bien, cuando lo veneraban como símbolo, cuando le hacían fiestas a Dioniso, a las imágenes. Pero no es el pene. El falo es un símbolo, por supuesto, del poder, sí, pero también del deseo y de la satisfacción. Y de eso se ocupa el psicoanálisis. En muchísimos casos, de que alguien pueda acceder a otra interpretación respecto al falo que no sea el del poder. Y como estamos ahora con el empoderamiento, nos interesa la opinión de una feminista, Jessa Crispin, que dice que la obsesión con el empoderamiento condena a las mujeres a la comparación perpetua. Es freudiano. ¿Freud qué decía? Era Freud, era la época, hay que tomar en cuenta, han pasado 100 años, lo dijo al modo que podía hacerse entender, de que la niña ante la diferencia sexual lo veía y tomaba la decisión, lo quiero, ya está. Y que el niño ante la diferencia sexual no se lo creía, decía no puede ser, ya le va a crecer algún día. Y esto generaba dos posiciones en el mundo. Uno, la angustia del propietario, que se cree que lo tiene y lo puede perder. Y el otro, el deseo de ella, que lo quiere contra viento y marea, lo quiere. Pero lo quiere como qué. Hay que distinguir. Si lo quiere solamente como un símbolo de poder, o lo quiere como símbolo de deseo o de satisfacción, son distintas cuestiones. Y esos matices hacen a la realidad íntima de una mujer y la manera en cómo se relaciona con su pareja, con sus hijos, con las otras, etc. El falo entonces no le pertenece ni al hombre ni a la mujer, es un símbolo, pertenece a lo simbólico, al lenguaje. Al punto que llegará a decir Jacques Alain Miller, no hay nada más fálico que el cuerpo de una mujer, que el cuerpo como tal.
Es decir, como desencadenando el deseo de un hombre, de una mujer, en fin, desencadenante del deseo. Bueno, esto está produciendo unas reacciones tremendas, porque la mirada del hombre, que parece que ha condenado a la mujer a ser un objeto de la mirada, hay algunos que ya reniegan también, o incluso de la mirada de Picasso sobre las mujeres. Es decir, que esta operación, con esta ideología del patriarcado y del falo, lo que hace es atentar contra la cultura. Pero ¿cuál es la solución que le dan a las mujeres para liberarse de la supuesta sumisión a la mirada del hombre que las vuelve bellas? No quiere decir que la mujer se someta al hombre en toda la dimensión de su ser. No, se interesa por despertar su deseo. Es una cosa muy distinta a entregarle el ser. Por supuesto, la clínica psicoanalítica del maltrato nos enseña que hay mujeres que entienden que es lo mismo. Ser mirada y entregar absolutamente su ser para cualquier cosa es igual, pero es un problema clínico. El problema cultural es otro. Entonces, ¿cómo se intenta resolver? Diciéndoles a las mujeres, pintada en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, furia vaginal. Se intenta convencer a las mujeres de que su cuerpo es suyo y que pueden hacer uso cuando quieran, como quieran, etc. Pueden prescindir del hombre para la sexualidad. ¿Y qué le dan a cambio? Le dan sex toy, juguetes e incluso juguetes tamaño natural que se parecen mucho a los hombres, que se llaman Gabriel, el que trae la buena nueva. Arcángel. Exacto. Y que está diseñado a su medida, en todo sentido. Entonces, el resultado es, para liberarse de la sumisión a la mirada masculina, etc., la opción es abandonar la sexualidad con un partener y solamente pensar en el autoerotismo. Pero todo esto está absolutamente teorizado, defendido por autoras que consideran que es, por ejemplo, Ovidie, realizadora francesa de películas porno, dice claramente: así, de este modo, con los sex toy, una mujer puede acceder a un orgasmo sin ni siquiera necesitar un fantasma, una fantasía con un hombre. Puede pensar en un radiador. Y le parece estupendo. Es decir, que la liberación femenina que pretenden algunas, felizmente no todas, es liberarse del interés por el deseo del otro. Que en el caso de una mujer es realmente complicado. Lacan se interesó por lo que las feministas, algunas herederas de Simone de Beauvoir, reclamaban. Basta de la medida fálica. ¿Por qué la mujer tiene que padecer la envidia fálica? Hay otras cosas. Bla, bla, bla. Bien. Las invitó a venir a la escuela, a discutir con él. Y se hicieron representantes importantes del movimiento de liberación femenina francés en los años 70, se hicieron miembros de la école de Lacan y discutían con él. Y así Lacan llegó a pensar, a dar un saltito más allá de Freud. Y el paso que dio es que dice, claro, Freud se guió por el error natural. El error natural es el que nos induce el lenguaje, que es decir, aquí hay, aquí no hay. Castrado, no castrado. Y el problema es que esa lógica es un error, dice Lacan, lógico, porque ahí no se agota la diferencia entre el hombre y la mujer. Y entonces, para dar un ejemplo de lo que es para él la mujer, retoma a los místicos y dice: Santa Teresa
Ustedes pueden ver la maravillosa estatua de Bernini. No es cuestión de falo, es cuestión de satisfacción, pero de otra satisfacción. La mujer para Lacan le ha abierto el camino acerca de otra satisfacción que Freud había intuido, por supuesto, pero que no había conceptualizado como tal, entre otras cosas porque falleció. Se murió y claro, porque le acusan a Freud de todo lo que se puede acusar, pero es que en la última época, en los años 30, invitó a todas las mujeres psicoanalistas, a ver, hablen de qué quiere la mujer, hablen de la relación con la madre, qué ha pasado con la relación de la mujer con la madre. Y ahí encontró no muchas respuestas, que eso también es curioso. Cuando se les ofrece la posibilidad de explicarse, mutis. De eso se quejaba a veces Lacan. Bueno, la cuestión, entonces, es no sacar de quicio las cosas, no sacar de quicio el patriarcado, porque el patriarcado, como vimos, como organización económica y social, incluso religiosa, terminó. Con el surgimiento de la ciencia, que hay que poner en paralelo al surgimiento de la Revolución Francesa. Es decir, la ciencia elimina la autoría del mundo por Dios. Empiezan con que está escrito, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Y entonces Dios es todo lo más una garantía del saber científico. El saber científico, ¿qué intenta establecer? Leyes válidas para todos, universales. La mujer esencialmente es rebelde al universal. No le gusta. Y ese es un punto de conexión entre la causa del psicoanálisis y la causa de las mujeres. La rebelión, el cuidado ante los que dicen no estoy en el conjunto. Y el psicoanálisis surgió como una respuesta a la universalización de todo, que no ha hecho nada más que crecer. Todo se trata de medir con saberes universalizantes, estadísticos, con cifras, etcétera, y que reducen la vida humana a estadísticas, porcentajes, grupos, y se pierde la singularidad. Si el psicoanálisis surgió como respuesta a eso, es porque el psicoanálisis se propuso como una ciencia de lo singular. Es el lugar donde cada quien puede ser escuchado, como se suele decir, de su padre y de su madre. Porque dice Lacan, es que no es lo mismo haber nacido de tal padre y tal madre que de los del vecino. No es igual. Hay que asumir esa distinción, incluso en una misma casa. Sabemos que las versiones pueden diferir completamente. Pero ahora mismo que se dice que estamos en manos de los algoritmos que deciden nuestra vida, ya se habla del mercado de los afectos decidido por los algoritmos. Las aplicaciones van orientando el deseo de las personas de acuerdo a unos algoritmos que interpretan los datos, etcétera. Es decir, ya no hace falta un líder, lo hacen las máquinas. Ahora, las mujeres que son rebeldes a las máquinas en este sentido, rebeldes a los universales, son las que participan y siguen participando en las organizaciones humanitarias, por ejemplo, en las organizaciones de conciliación,
en las organizaciones que velan por la memoria, como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Bebés Robados. Son mujeres que no le hacen ascos a el llamado mandato de género que les indica, que las hace más sensibles. Hay muchas ahora feministas que repudian la sensibilidad femenina como un mandato de género. Bueno, estas mujeres no. Y hay que ver, Lacan decía, las mujeres más amigas de lo real, más angustiadas también, pero más amigas de lo real. Son más sensibles a que las personas necesitan, o los sujetos necesitan ser considerados en su particularidad, en su singularidad. Y en ese punto, el psicoanálisis y las mujeres son resistentes a la universalización, a la homogeneización. Son defensores de la singularidad. Somos defensores y defensoras de la singularidad. Decía Jacques Miller, que algo se puede prometer a alguien que inicia una experiencia analítica. Se le puede decir, no serás comparado. En el caso de las mujeres, no serás comparada, serás tratada en tu singularidad, para que puedas encontrar la definición que te conviene, es decir, aquella que pueda ser inventada, que pueda ser una creación. Entonces ahora tenemos un trabajo enorme por hacer, como se está haciendo. Las mujeres artistas están recuperando el ingente trabajo artístico que se hizo en la época de entreguerras, que después fue considerado arte degenerado, mucho quemado, robado, tirado. En este momento hay una exposición en Viena que recupera a todas estas mujeres expresionistas. Las mujeres que participaron en la República y que también eran artistas. Las mujeres que participaron en la Bauhaus, por ejemplo, que hoy también está como, parece que se ha hecho una película, no la he visto, pero para entender que no fue el patriarcado opresor de los hombres el que las eliminó del mapa. Aquí ha habido un enemigo, el enemigo del género humano. Y eso hay que saber detectarlo, saber dónde está el enemigo. ¿Por qué? Porque si sabemos localizarlo, podremos generar luchas eficaces, luchas verdaderas, que nos lleven en la buena dirección y no que nos distraigan con argumentos que, por ejemplo, no tienen ninguna eficacia, porque el patriarcado hoy, como tal, no existe. Existe una alianza siniestra entre el capitalismo y la ciencia. Pero el padre ha demostrado en todo este tiempo que es solo un símbolo y por lo tanto se puede usar en el mejor sentido, también en el peor. Necesitamos defender la singularidad y en eso las mujeres, las artistas, los psicoanalistas estamos en el mismo camino. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosita con todo este tema, a ver quién se atreve. Venga, no seáis tímidos. Empieza tú. Espera. A mí sí que me gustaría hacer una pregunta porque
oyendo todo esto, a mí me da la sensación de que en este mundo que yo valoro como un momento crítico del sistema, de las sociedades, a todos los niveles, político, de grupos sociales, a nivel ecológico, hay un sinfín de frentes abiertos que yo creo que tienen mucho que ver con la lucha de las mujeres. Es un elemento más. Me gustaría saber qué se puede hacer o qué se debería de hacer para que los movimientos femeninos, feministas, tengan una estrategia común, algo que sirva para realmente influir en el cambio de la situación, ¿no? En la igualdad. Es decir, ¿qué haría falta para que todo eso que ahora está disperso y que cada uno tiene su teoría y cada uno cuenta su película según le ha ido en la vida, se una en una estrategia que sea útil? Y para una estrategia tiene que haber, no sé, tiene que haber ideología, tiene que haber unos objetivos, tiene que identificarse al enemigo, como has dicho antes. En fin, ¿cuál es el plan? Bueno, yo creo que un elemento importante del plan es la formación. La formación, el conocer las historias de estas mujeres, el captar realmente, porque, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, ella renunció a la maternidad. Su pareja le decía, tienes que elegir ser madre o revolucionaria. Y ella no lo tenía tan claro, quería ser madre, pero finalmente la causa revolucionaria, es decir, gente que renunciaba a ciertos deseos en pos de algo común, etc. Entonces, pero gente que se formaba, que estudiaba, por ejemplo, Emma Goldman se vino a Europa a formarse como enfermera y tal, se fue a Viena, escuchó a Freud. Entonces ella puso en práctica esa libertad sexual que le parecía esencial para generar otro tipo de relaciones entre los hombres y las mujeres. Y cuando uno la lee, hasta qué punto ella analizaba su conducta, porque es muy importante también el reflexionar sobre la propia responsabilidad en las cosas que a uno le ocurren. Es decir, cuando el enemigo se coloca fuera y solamente es un enemigo exterior, bueno, las cosas son de una manera, pero si uno incorpora la noción del mal adentro también, es decir, que hay algo, que eso nos enseñó Freud, hay algo en nuestro interior opaco, oscuro, que trabaja en contra de nuestros propósitos. Entonces, acceder a localizarlos, a nombrarlos, como dice Eric Laurent, hay que dejarse, y eso le pasa mucho a ciertas autoras feministas, hacen una nueva pastoral. Bueno, reunámonos, organicémonos de nuevo colectivamente, pero esas son sí, ¿y cómo? Sí, ¿a partir de qué? Es decir, tiene que haber modos de organización, por supuesto, pero como dice Eric, no basados en el tema del amor, ni el rechazo del odio, ahora parece que todo es odio y si no amor. No, para Freud, en las relaciones humanas existe la ambivalencia, el amor, el odio de sí, que era algo que le preocupaba mucho, porque alguien se odia y se maltrata, sintiéndose culpable por algo que no se puede explicar. Estas son las verdaderas preguntas que resuelve el psicoanálisis y que permiten localizar la dificultad en su sitio, no desplazar las cosas. Y como dice Jacques Alain Miller, el enemigo del amor no es el odio, que es su pareja y que siempre hay ambivalencias y cosas, no se quiere mucho y en un momento se le odia, y, en fin, son cosas así. Pero el verdadero enemigo del amor es la muerte.
es lo que elimina al otro, lo que lo saca por completo de la escena. Entonces, en lugar de hacer una pastoral, bueno, seamos realistas. Quizá el psicoanálisis nos enseña mucho eso en la clínica, a ser realistas y a no pensar en cosas, soluciones que finalmente son o hipócritas o falsas. No, vamos a reunirnos todos por el bien común. Cualquier mujer sabe que se reúne con sus amigas, en un rato están unidas y a la hora se acabó la unidad. Es decir, la experiencia social de las chicas en la adolescencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con la dificultad de establecer lazos con las otras estables, y que pasan a ser una referencia total. Les recomiendo el libro de Amélie Nothomb, Anticrista, donde ella muestra muy bien que la autoridad de los padres en la adolescencia, que se cae completamente, pasa a ser sustituida por los líderes, por las lideresas, que son temibles, las que se llevan el gato al agua y están completamente seducidas, sugestionadas por esa persona, por ese ideal, y eso hay que tenerlo en cuenta, forma parte de la formación. Entonces decirle, no, todas las soluciones de tipo pastoral de las relaciones humanas no son realistas. Es mejor, y eso nos ha enseñado el psicoanálisis, reconocer realmente lo que somos y lo que sentimos. Esa es la manera de progresar. Buena pregunta. Pero ha sido una mujer, madre, ha sido amante, ha sido muy completa, un modelo. ¿Bien? Es decir, por eso, ¿por qué tiene que el modelo de feminista tiene que restar en lugar de sumar? Eso se planteaba Clara Zetkin. Decía, a ver, ¿por qué la mujer que quiere tener una pareja y tener hijos y realizar, ¿por qué no sería legítimo eso? Y lo decía ella. Se quedó viuda con 2 hijos. Marie Curie. Efectivamente. Sí. Muy bien. Sí, sí. Vilma, Arratsaldeon, buenas tardes. Es un placer para mí escucharte. No sé también si tiene algo que ver con el simbolismo del falo. Que tú dices. Bueno, la situación es tan compleja, ¿no? Es todo tan, y me gusta que sea así al mismo tiempo, tan enigmático. Y tan mágico al mismo tiempo, en el buen sentido de la palabra. Hemos hablado, nos has comentado mucho sobre el patriarcado. Me preocupa, ¿no? Pero me preocupa más el matriarcado. Personalmente me preocupa muchísimo más. Porque entiendo que se extiende muchísimo más, llega más profundamente. Y he estado recordando estos momentos en los que te estaba escuchando el libro de Humberto Maturana sobre la matrística, chileno. Una cosa es el matriarcado y otra es la matrística. La matrística que yo creo que nos debe abarcar a todos, hombres, mujeres, a todas las personas, que es ir a la matriz, a la raíz. Y uno de los primeros pasos de los que él habla es ese que tú has dicho, el conversar,
que él le llama el lenguajear. Cuando yo descubrí a este autor, me pareció fantástico y empecé como a autocriticarme, a autoverme, a mirarme mejor a mí misma y a encontrar de cuántas cosas nos tenemos que desnudar, ¿no? Solamente eso. Sí, ese es el camino, ¿no? Llegar a la matriz personal. Ujú. Pero la matriz tiene mucha fuerza. El matriarcado. Porque siempre como mujeres también les estamos mirando a ellos. Pero y nosotros somos unas matriarcas de cuidado. Muy bien. Somos de cuidado. Sí, sí, Entonces, tal cual. ese aspecto me parece que yo siento la necesidad de que hay que equilibrarlo muchísimo más, Sí, sí, pero muchísimo más. sí, totalmente de acuerdo. Yo tenía una pregunta, Vilma. ¿Se puede entender como una contradicción en este momento desde el punto de vista político de la situación que las elecciones que vamos a tener el día 28 de abril muestran en el espectro político una línea de un partido político concreto donde parece ser que lo que se pide es un padre putativo, además muy exigente, que marque pues, el 155 en Cataluña, el no sé dónde en otro lado, el de que las mujeres tienen que el de acabar con el aborto, el de hacer todo eso, ¿no? Y parece ser que no solo son los hombres los que piden eso, sino que hay también mujeres que piden eso. ¿Se puede ver como una contradicción o se puede leer de otra manera? Porque luego hay otros que han inventado. Yo en los términos que has hablado lo puedo aceptar, que es el feminismo liberal y todo eso, ¿no? Pero ese otro elemento lo veo como contradicción o no sé, no lo sé leer. Y era si tú sabías leerlo. Creo que el poder en manos de un usurpador, es decir, no conquistado por una vía legítima, es el que nos ha enseñado hasta qué punto se llegan a distorsionar los términos, por ejemplo, de familia, patria y trabajo. Tenemos experiencia de lo que eso significa. Las dictaduras son eso. Se invocan ciertos valores tradicionales para ejercer un control y, evidentemente, ejercer el poder. Ahora, pero eso es la política. Y entonces, ¿cuáles son los cauces en este momento? ¿Cómo se está jugando la distribución del poder? Es realmente enigmático en un sentido, pero es tan complejo que yo no me atrevo a pergeñar una respuesta, porque se me escapa completamente. Lo que sí sabemos es que los intereses de grandes corporaciones financieras están detrás, y eso, si hay algo que tiene esta época, es la transparencia, que todo sale a la luz, lo verdadero y lo falso, todo. Pero dentro de las propuestas que tú mencionas, que simplemente es usar el significante o el símbolo del padre o del patriarcado como un elemento amo, es decir, no es el padre invocado por la religión, ni el padre del patriarcado que organizaba la familia, etc. Es el padre del terror, el que dice, aquí se va a hacer lo que yo diga. Entonces, eso es un uso perverso de la función paterna. Pero se puede usar, el nombre del padre se puede usar para lo peor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo frenarlo? ¿Cómo sería? Yo creo que cuanto más entendamos cuáles son los hilos
que se están moviendo, mejor podremos diseñar a lo mejor acciones modestas, pero que son las que finalmente pueden ir produciendo algún cambio. Sí, pero entiendo que es curioso que esas formaciones justo presenten en este momento, por eso decía, si lo leías, Sí. presenten a mujeres en sus campañas, ¿no? Ah, Es ¿sí? decir, que no, porque una cosa es que presenten a toreros, no sé qué, vale, ¿no? Sí. Bien. Pero que presenten a mujeres quiere decir que hay algo que quieren plantear. Es decir, porque es el resto lo plantea desde un igual, ¿no? El resto de las formaciones plantea hombres, mujeres desde un igual. Pero en concreto, algunas formaciones lo ponen como que hay mujeres que están ahí y lo ponen como escaparate. Sí, de hecho se acaba de publicar un libro que se llama así, Feminista de Derechas. Es decir, pero esto me parece que la reflexión de Jessa Crispin respecto al universal feminista es muy, muy interesante, porque ella dice que ¿quién se va a resistir hoy en día al universal feminista? Todo el mundo es feminista. O sea, se ha convertido en una, ella dice, en una pose y en una universal fácil, es decir, en una consigna. Ahora, un movimiento verdadero que realmente produce cambios en la vida de las personas, eso es un verdadero movimiento colectivo, como el de las mujeres kurdas, que tiene una eficacia total en la vida de las personas, en cómo se organizan, cómo se distribuye la economía, el poder, la educación, etc. Eso es una eficacia para modificar la realidad. Ahora, para que las cosas sigan igual, se puede poner mucha mujer de escaparate y decir, sí, y no tiene ninguna consecuencia. ¿Perdón? A ver, sí. Una pregunta, creo que no funciona esto. Sí, ahora sí. Una pregunta que igual no va directamente con lo que has planteado tan maravillosamente todo. El tema es una pregunta relacionada con el género, vamos a decir, el género tan complicado, tan variado, tan multicolor. El tema que ha surgido no muchos meses, o lo conocemos hace poquitos meses, el tema de la transexualidad en la infancia y en la adolescencia. ¿El psicoanálisis tiene alguna respuesta sobre eso? Evidentemente sí, y se ha transformado en un problema clínico de enorme importancia. De hecho, tengo algunas colaboraciones con un hospital en Buenos Aires que se ocupa de los tratamientos y que están en la Argentina. Se presume de tener la ley más avanzada en relación a la transexualidad y a las políticas de género, porque permite la modificación del nombre a partir de los 3 años. Entonces, estamos ante una realidad en ese país y porque ha producido también un contagio en otros países vecinos, ¿no? Entonces, lo importante en estos casos, en los que conozco algunos muy directamente, es dar el tiempo necesario para que ese propósito, esa intención inicial pueda madurar y realmente convertirse en una solución. Porque a veces es simplemente un deseo, como puede haber otros, a veces es una certeza, a veces la familia participa de una manera, otras veces de otra. Es decir, y los profesionales de este hospital colaboran, funcionan en equipo y trabajan también, evidentemente, con la justicia que dictamina este tipo de cosas, en fin. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo muy fino y muy bien orientado clínicamente, porque no se puede jugar con eso.
con nada se puede jugar en lo relativo al cuerpo, pero en lo relativo al género, evidentemente estamos asistiendo a un estallido del género, es así, y felizmente a la consideración de la libertad y el derecho de las personas, que era impensable en otra época. Eso es muy grande, es una realización de los principios de la Revolución Francesa. Pero de todas maneras, en ese sentido hace falta una orientación clínica muy precisa antes de precipitarse en un sentido o en otro, precisamente si mantenemos el lema de la singularidad. No serás comparado. Ningún transexual se parece a otro transexual. ¿Tiene que ir? Tenemos 5 minutos todavía, pero bueno, este es